Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias sociales, bienvenidos al desarrollo de la misma. Estamos ya en la última etapa de este proceso. Bienvenidos al proceso del desarrollo de la presente clase. Estamos en la forma en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, estamos en unidad número 11, Ecuador, democracia y derechos humanos. Tema número 2, la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación. Esos son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones y qué es lo que deben desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 11, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas, responda. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles? Tienen que dar un concepto de cada uno de estos tres temas fundamentales. ¿A qué se refieren con universales? ¿A qué se refieren con inalienables? ¿Y a qué se refieren con imprescriptibles? La siguiente actividad dice, argumente qué rol cumplen los medios de comunicación en relación a la cultura de masas. La siguiente dice, señale dos funciones de la Policía Nacional y al final dice, piensa en otras ventajas y dificultades de obtener la doble ciudadanía. Anote las respuestas en el cuaderno mínimo 2 de cada uno, tanto las ventajas y las dificultades. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario, la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea es fundamental. Tienen que cumplir con ese parámetro. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 11 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación correspondientes a la semana número 2 del 26 de junio. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entrega el 17 de julio y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 30 de julio. Así que tienen el tiempo y un tiempo un poquito ya reducido para presentar estas actividades. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a iniciar con el desarrollo, especialmente con el tema de la doble ciudadanía. ¿En qué consiste la doble ciudadanía? Muchos hemos hablado, hemos escuchado hablar, especialmente en el sector del fútbol, la nacionalización de muchos jugadores, especialmente de jugadores argentinos que han obtenido la doble nacionalidad ecuatoriana. Es que decir la nacionalidad de Argentina, pero también la nacionalidad ecuatoriana. En este tema vamos a analizar cuáles son las características de todos estos conceptos. La llamada doble nacionalidad, doble ciudadanía o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos simultáneamente por varios estados. Las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener esa doble nacionalidad, excepto determinados estados que ya vamos a ver más adelante. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en Ecuador, el artículo 8 de la Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener la ciudadanía ecuatoriana a través de una carta de naturalización por medio del matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras razones las cuales se deben fundamentar. La Constitución ecuatoriana señala además que también que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar a la nacionalidad de origen del individuo. En cuanto a los alcances y dificultades del tener la ciudadanía dual o múltiple, más de un país lo reconoce como ciudadano. Esta condición viene con una lista de ventajas, tales como el acceso a trabajos legales y oportunidad de ingresos a un mercado laboral exclusivo para ciudadanos nacionales, por ejemplo, en las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, entre otras ventajas. Por otro lado, el tener doble ciudadanía implica también el doble de responsabilidades.
Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos, respetar las leyes en materia civil y militar. Por ejemplo, hay países donde es obligatorio el servicio militar, participar en eventos electorales como votante o también como miembro de junta, entre otras obligaciones que hay que cumplir entre los dos estados. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países. En Arabia Saudita, por ejemplo, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, mientras que en Japón, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale a renunciar a la nacionalidad de origen. Pues no todos los estados, hay que tomar en cuenta las características de las constituciones de cada uno de los países, teniendo en cuenta que la constitución es la ley suprema, la ley fundamental, sobre la cual se establecen las funciones del Estado. En relación a la fuerza pública comprende el conjunto de instituciones militares y policiales que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad social. En cuanto a las funciones, la Constitución les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de las leyes y normas establecidas. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país dentro y fuera de las fronteras, precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuera necesario. En cuanto a las características, no son, tanto los miembros de la Policía Nacional y del Ejército no son deliberantes, es decir, no pueden cuestionar, sino que deben obedecer las órdenes de sus autoridades superiores. De un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en este caso es el presidente de la República. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados superiores. Gozan de fuero militar, lo que significa que responden por actos equivocados o ilegales sucedidos en su ejercicio profesional ante los tribunales militares o policiales. Por actos comunes se someterán a la justicia ordinaria. En cuanto a la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país, debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, la represión o la disuasión. Se encarga además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, del tráfico de armas y personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas del Ejecutivo, representado en el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades superiores que estarán a cargo de la administración de las actividades de la Policía Nacional. En cuanto a los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos. Estos se clasifican en prensa escrita, radio, televisión y hoy en día en las TICs, en lo que es el Internet. Cuando hablamos de prensa escrita, recurre a la palabra escrita, imágenes o ilustraciones para comunicar. Se ubican aquí los periódicos, las revistas, los folletos y todos los artículos que obviamente transmitan una información a través de las letras, a través de la palabra escrita. En cuanto al radio, el lenguaje hablado transmite los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en 1923 y ha sido el medio más difundido en el Ecuador y el de mayor aceptación por la ciudadanía, dadas las posibilidades al acceso a este medio de comunicación. Otro medio de comunicación es la televisión, muy difundido en el país a partir de los años 60. Es el medio más influyente porque combina imágenes, sonido, incluso hoy en día en tiempo real determinadas acciones. En cuanto a las TICs, se ubica aquí lo que es el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y obviamente los celulares. Estos permiten el contacto entre las personas y la circulación de información de una forma mucho más efectiva que los medios de comunicación anteriores.
En cuanto al rol de los medios de comunicación, la cultura global actual es una cultura de masas. Esta se basa en la producción masiva de bienes y el flujo de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que consuman esos productos. Por ejemplo, si una persona crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará sus discos. De igual manera, a través de la programación televisiva, por ejemplo, se transmite moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender al mundo, que muchas veces son asimilados o emitidos por una gran cantidad de consumidores. Esto se lo conoce como una cultura de masa. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fomento cultural de un pueblo, ya que existen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de la cultura de un pueblo y de su patrimonio natural y también cultural. Entonces, es fundamental la aplicación de los medios de comunicación en diferentes preceptos. En cuanto a los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser humanos. Estos permiten a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, discriminación ni amenaza, y deben cumplirse en todos los ámbitos los que se desarrollan, como la familia, el barrio, escuela, colegio, el lugar de trabajo, entre otros medios de concentración masiva. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en las constituciones de cada Estado o nación y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los distintos tratados los reconoce y garantiza su defensa y promoción. Por eso, un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los términos. En Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado. La Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, también observa la práctica de los derechos humanos en todos los países del mundo y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que atente contra estos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas y las minorías étnicas, que son los grupos más vulnerables. En cuanto a las características de los derechos humanos poseen las siguientes características. En primera instancia, son universales, son inalienables, son irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, indivisibles y por ende también son innatos. Cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos, estos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos. Eso quiere decir, todos los seres humanos están protegidos por las bondades jurídicas que presta los derechos humanos. Cuando hablamos de inalienables, no se pueden enajenar, es decir, nadie puede ser despojado de ellos. Cuando hablamos de irrenunciables, no se pueden renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad. Son intransferibles, solo el titular puede valerse de ellos, no puede ser transferido a un tío, a un pariente, no, sino solo cada uno de ellos obviamente también tiene sus propios derechos y obviamente sus derechos, el derecho del individuo no pueden transferirse. Son imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad, no se prescriben, no se caducan. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otros derechos. Eso quiere decir que existe una paridad, existe una igualdad en la aplicación de los derechos. Y son innatos porque se adquieren desde el mero hecho del nacimiento. Estas son las características fundamentales en cuanto a las características de los derechos humanos y la aplicación misma de los derechos humanos. Hemos visto aquí y se les ha dado una pequeña explicación sobre el rol de los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación, eh, las, las diferentes estructuras en cuanto a las fuerzas públicas, tanto el ejército como la Policía Nacional, cuál es su función, cuáles son sus características, el rol que juegan en la conservación de la paz en el territorio ecuatoriano. Y sobre todo también hemos hablado de la doble ciudadanía fundamental, las ventajas y las desventajas, que esto conlleva las responsabilidades de tener obligaciones tanto en el un estado como en el otro. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que nosotros hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. Ustedes en función de esto tienen la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les deseo suerte, mis queridos amigos, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.